la que realmente está haciendo la conexión entre el cerebro y el intestino, pues es nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. Y realmente, pues, este es un tema apasionante. Desde hace mucho tiempo he venido trabajando y es una de las cosas que cada día cobra más importancia en diferentes enfermedades, como lo veremos. Es una conferencia patrocinada por Formulabs y bueno, pues muchas gracias a María Victoria y Carlos por la invitación. Ya María Victoria me presentó y realmente tenía razón Hipócrates cuando dijo que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Y es real, porque si nos ponemos a ver y hacemos un poquito más de historia, retomamos la historia hace más o menos unos 4000 años, cuando los chinos comenzaron a hacer la relación entre los 5 elementos y hablar de la relación que había entre el intestino y el pulmón, entre el intestino y la piel. Comenzamos entonces a entender que sí, definitivamente, no era solamente el intestino como se referían los chinos, sino específicamente lo que hoy en día conocemos como nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, la que está asociada con toda esta cantidad de manifestaciones en los diferentes sistemas. Pero fue realmente, pasaron casi 2500 años hasta que a principios del siglo pasado, el ruso Eli Mechnikov, que trabajaba en el Instituto Pasteur, le dio la importancia a las bacterias ácido lácticas o las lactobacilos, que producían entonces un beneficio importante, especialmente para mejorar la longevidad y No, básicamente yo leí un haciendo pedacito como pequeño punto nomás, madre. importante para mejorar los procesos inflamatorios. Y casi pasaron un poco más de 100 años. Hace 15 años comenzó pues el doctor Jeffrey Gordon de la Universidad de Washington en San Luis a comenzar a trabajar en un proyecto muy importante, que es el proyecto del genoma humano, y a él, que ha ganado varios premios en Estados Unidos por todo este proyecto y ha hecho múltiples investigaciones, le debemos entonces todo este auge de lo que es la microbiota, y nos habla que nunca cenamos solos, porque los microbios nos ayudan a digerir la comida. Y realmente es así. Realmente comemos por los deseos que tiene nuestra microbiota, por las necesidades que tiene la microbiota de diferentes nutrientes, más que por el apetito y por los deseos que queramos comer. Entonces, cuando ponemos en PubMed el día de hoy el proyecto del genoma humano, encontramos 2519 resultados que nos hablan definitivamente que esto es una parte importante de lo que se está trabajando hoy en día con la microbiota y trabajando en él, y se ha hecho dos tipos de investigaciones con este proyecto humano. Uno es determinar la flora bacteriana que existe en diferentes sitios del cuerpo, en la vagina, en el intestino, en la piel, en la orofaringe, a nivel nasal, en diferentes sistemas de nuestro cuerpo han determinado cuál es la flora de las personas sanas que no tienen ninguna patología, y obviamente cuál es la flora de las personas que tienen patologías en los diferentes sistemas, si ha habido algún cambio, y eso obviamente han hecho estudios de genómica a nivel de todas esas bacterias. Y la segunda fase es comenzar a estudiar entonces si esos pacientes que tienen entonces alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal, especialmente el síndrome de intestino irritable, comenzaban entonces a hacer manifestaciones de una flora intestinal completamente distinta. A nivel de los pacientes que tenían manifestaciones de resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, ¿qué había de manifestaciones a nivel de esa flora intestinal?
y obviamente en los pacientes que habían nacido por prematurez, durante su embarazo, si había algún cambio de esta microflora. Esas fueron los grandes eh, planteamientos de investigación de este proyecto humano. Y este es uno de los que pues, realmente me parece muy interesante y es ver cómo hay en el parto prematuro cambios significativos en cuanto a las manifestaciones de diferentes microbiotas que generan entonces un aumento del riesgo de ese embarazo a generar un parto prematuro. Y como ustedes ven, en los primeros 2 trimestres de la vida se genera entonces asociaciones de bacterias que generan más citoquinas inflamatorias a nivel de lo que es el tracto genital femenino y a nivel del útero, que son probablemente los que patrocinan que estos pacientes puedan nacer antes de tiempo. Entonces, ese genoma humano que definitivamente se ha venido estudiando y ha determinado entonces cuál es la flora intestinal a nivel de la piel, a nivel de los genitales, a nivel de la boca, a nivel de la nariz, pues nos ha permitido saber que tenemos una gran cantidad de colonización por un número importante de bacterias y que realmente cuando nos miramos al espejo, pues realmente no estamos solos. Estamos compartiendo nuestro cuerpo con una gran cantidad de microorganismos y que se asemejan como la cantidad de especies que existen en la selva amazónica, es la cantidad de especies que podría existir en nuestro cuerpo. No solamente es la flora intestinal, el microbioma se refiere a toda la cantidad de bacterias que colonizan los diferentes sistemas y órganos de nuestro cuerpo y obviamente que están enriquecidos y son muy importantes. Esa microflora, entonces, hay que trabajarla, hay que ayudarla, porque necesita entonces una simbiosis de nuestro cuerpo, no solamente por la alimentación que recibimos específicamente la flora intestinal, sino que al mismo tiempo ella nos va a ayudar con una gran cantidad de sustancias como son los ácidos grasos de cadena corta, la vitamina K y obviamente la modulación a nivel inmunológico que nos permiten entonces tener una mejor salud. Entonces, ese sistema que lo hemos llamado un ecosistema, que tiene una simbiosis entre nuestro cuerpo y esa microflora, específicamente la que está en el tracto gastrointestinal, nos permite entonces tener una adecuada salud. Ese ecosistema entonces está hecho o hace parte lo que es la mucosa intestinal, la microbiota, que están las bacterias, los hongos, los virus y el grupo de las arqueas y todo lo que tiene que ver con la placa de Peyer y la inmunidad innata que está como respuesta importante del sistema inmune de primera línea de protección de nuestro cuerpo. Toda esa microbiota o todo ese ecosistema que hace parte de nuestro tracto gastrointestinal, pues nos permite tener una adecuada salud si estamos en un punto de la eubiosis, o sea, si hay un equilibrio adecuado entre las bacterias buenas, las bacterias que nos generan patología, la mucosa intestinal y el sistema inmune, pues probablemente vamos a tener una adecuada salud intestinal y una adecuada salud a nivel general de nuestro cuerpo. Cuando hay alguna alteración de esas bacterias benéficas y de bacterias que son mucho más patógenas, pues obviamente se va a alterar entonces la diversidad de bacterias que hay en nuestro tracto gastrointestinal, la cantidad de bacterias que pueden ser en un momento dado más patógenas y se genera entonces una alteración de ese ecosistema y lo que hemos llamado a una disbiosis. Y la microbiota entonces se refiere a la comunidad de microorganismos vivos que habitan en nuestro cuerpo y que tienen una relación simbiótica con él, y no solamente es en el tracto gastrointestinal, como vemos, tenemos bacterias en todos los sistemas y específicamente en los órganos que tienen comunicación con el exterior, o sea, todo el tracto gastrointestinal, todo el tracto genitourinario y obviamente el tracto respiratorio. También en la piel.
Ese sistema, ese gran ecosistema, va a permitir que tengamos un equilibrio a nivel gastrointestinal, a nivel inmunológico y a nivel de toda la salud de nuestro cuerpo. Y en la medida en que exista ese equilibrio, pues generaremos una eubiosis, un adecuado mantenimiento de la regulación de esas bacterias y obviamente de todo el equilibrio de salud de nuestro cuerpo. Cuando hay una disbiosis, un desequilibrio de la flora intestinal, comenzamos entonces a tener un proceso inflamatorio, y es lo que hoy en día la llamamos como una inflamación crónica persistente de bajo grado, que se ven en muchas de las enfermedades crónicas de muchos de nuestros pacientes. La hipertensión, la diabetes, el hígado graso, el asma, las alergias en general, todo ese tipo de patologías tienen inflamaciones crónicas persistentes que la gran mayoría de nosotros las conocemos, pero que están cada vez más asociadas a, obviamente, nuestra flora intestinal. Y esa flora intestinal, pues la vemos que está influenciada por diferentes circunstancias o factores a diferentes etapas de la vida. En la niñez o en el momento de nacer juega un papel fundamental el tipo de parto. Si los niños nacieron por parto por cesárea, van a tener entonces predominio de un tipo de bacterias específicas. Los niños que nacen por parto vaginal pues se van a llenar o se van a colonizar más fácilmente de los lactobacilos de la vagina de la mamá y de las bifidobacterias que están en los pezones de la madre. Y obviamente, si esos niños reciben lactancia materna o son alimentados por leches maternizadas, pues esto también es un factor importante de colonización de sus bacterias a nivel del tracto gastrointestinal. Si ese niño fue a la unidad de cuidado intensivo neonatal, entonces también se va a generar una disbiosis importante y un cambio de la flora intestinal normal de ese recién nacido. A medida entonces que vamos creciendo, pasamos a la adultez o pasamos desde los adolescentes, cambiamos nuestros hábitos alimentarios, cambiamos entonces también toda nuestra parte emocional, nuestro estado de carácter, comportamiento y estado psicológico, y eso también se ha visto que el estrés juega un papel importante en la modulación y la respuesta de la producción de la diversidad de la flora intestinal. También entonces la carga genética es un factor importante de la manifestación de diferentes enfermedades, pero también la manifestación y la presentación de las diferentes bacterias que existen en nuestra microflora. Y obviamente en esos pacientes, no solamente los niños, sino también los adultos y los pacientes de la tercera edad que reciben múltiples medicamentos, que han tenido un estado de salud no muy adecuado y un estilo de vida no muy recomendado, consumiendo muchos tóxicos, una alimentación no muy saludable, probablemente, como veremos, modifican de forma significativa su flora intestinal. ¿Cómo realmente se ve que se coloniza esa flora intestinal? Se ve que existen diferentes grupos de bacterias. Están los firmicutes, que son más o menos el 50% de nuestra flora intestinal, los bacteroidetes hasta un 40%, y los actinobacterios que pueden llegar hasta un 10%. Generalmente son anaerobios estrictos y que ayudan entonces a que otros grupos de bacterias que no son tan importantes puedan estar dentro de la comunidad de bacterias que son simbióticas y se ayudan unas con otras. En el tracto gastrointestinal, a medida que vamos bajando de la boca hasta llegar al ano, tenemos diferentes bacterias que colonizan porciones específicas entonces del tracto gastrointestinal. Sabemos entonces que a nivel del estómago hay un predominio entonces de lactobacilos, streptococcus, también vive normalmente el Helicobacter pylori, pero la concentración de esas bacterias es mínima porque el ácido gástrico, el ácido clorhídrico del jugo gástrico, pues obviamente hace un efecto importante sobre estas bacterias y obviamente las logra controlar. A nivel del tracto gastrointestinal más bajo, específicamente en el intestino delgado, tenemos un predominio de unas bacterias específicas que se sabe hoy en día que son las que están creciendo desaforadamente, desproporcionadamente, y son las que probablemente
no se controlan o no permiten entonces controlar las que son más patógenas y se altera con más frecuencia esa flora intestinal y es la que se genera más patología de la síndrome de mala absorción, básicamente la permeabilidad intestinal y la intolerancia a diferentes alimentos, específicamente a los lácteos. Y a nivel de ese tracto gastrointestinal tenemos entonces lactobacilos, bacteroidetes, Clostridium, actinomyces, que son básicamente bacterias específicas, pero donde existe la gran proporción de bacterias a nivel del tracto gastrointestinal es en el colon. Tenemos bacteroidetes, Clostridium, Bifidobacterium, Enterobacteriáceas. También tenemos un grupo de hongos y también existen virus a este nivel. Pero hoy en día se sabe que las bacterias más importantes y donde se presenta más patología es en el grupo de bacterias que existen y que están en la parte terminal del intestino delgado, en el yeyuno y en el ilion, y obviamente es donde existe la mayor absorción de nutrientes a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando se altera esa flora intestinal a nivel del intestino delgado, es cuando encontramos muchas de las patologías que se presentan en nuestros pacientes a nivel gastrointestinal. La microbiota le podemos llamar entonces que es nuestra huella dactilar, es individual, es básicamente está asociada con más de 2000 especies de microorganismos distintos que conviven en todo nuestro cuerpo y esa huella dactilar es única en cada uno de nosotros, que es muy sensible a los cambios de alimentación, a los cambios del estilo de vida, al estrés, y comienza su formación desde el momento del parto hasta los 3 años de edad y que puede estar influenciada y puede cambiar durante toda nuestra vida. Esa microbiota intestinal tiene unas ventajas y las ventajas es que nos ayuda a la producción de ciertas vitaminas y entre esas está la vitamina K, por ejemplo, la vitamina D, ayuda a la modulación inmunológica y eso pues obviamente hay varios estudios mostrando cómo definitivamente la microbiota tiene una modulación importantísima a la inmunidad innata, favorece entonces la digestión y la absorción de diferentes nutrientes, inhibe que haya propagación, crecimiento de flora bacteriana patógena, elimina las toxinas y elimina las sustancias que pueden ser carcinogénicas a nivel del tracto gastrointestinal y genera entonces una producción de ácidos grasos de cadena corta que son potentes antiinflamatorios locales y sistémicos y específicamente es el ácido butirato, por ejemplo, y favorece entonces la permeabilidad y la mejoría de esas vellosidades a nivel intestinal para que haya una mejor absorción de nutrientes y obviamente una modulación adecuada de todo lo que tiene que ser la vía gastrointestinal y obviamente una buena nutrición. ¿Cuáles son las desventajas entonces cuando no tenemos una buena microflora intestinal? Entonces tenemos una producción de más sustancias cancerígenas y de muchas toxinas a nivel del tracto gastrointestinal, que se genera más inflamación a nivel del colon y de todo el intestino delgado, generando en muchos de estos pacientes permeabilidad intestinal, permeabilidad entonces que va a generar alteraciones por edema a nivel de ese tracto gastrointestinal y que la vamos a ver como manifestaciones de diarreas o estreñimiento. Se va a manifestar entonces una colestasis hepática y en muchos de estos pacientes pueden hacer hígado graso. Obviamente también todo un cuadro inflamatorio como el síndrome de inflamación intestinal o el colon irritable en muchos de nuestros pacientes. Y obviamente vamos a hacer entonces no tanta fermentación, sino mucho más putrefacción intestinal, inflamación y deterioro de la función del tracto gastrointestinal. Y vemos que muchos de nosotros pensábamos que el feto era completamente estéril y hoy encontramos que existen cada vez más reportes mostrando cómo mucho de esta microflora que existe a nivel del tracto genital femenino inferior, específicamente en la vagina, puede migrar y puede llegar a colonizar el líquido amniótico y son los mismas microflora como los lactobacilos, los estreptococos, los enterococos, que son los que van a permitir entonces una adecuada colonización inicial y estimulación de este recién nacido. Como les decía entonces, la vía de nacimiento o el modo del parto
juega un papel fundamental para entonces la colonización. Se sabe que entonces nuestros niños que nacen por parto vaginal son los que van a tener una mejor flora intestinal, son los que más van a tener menos riesgo a ser cólico del lactante, intolerancia a la leche materna, a intolerancia a la lactosa y obviamente todos los cuadros alérgicos que se pueden presentar. Los niños que nacen por cesárea pues son los que van a ser colonizados básicamente por la manipulación de el cirujano, la sala de cirugía, todas esas bacterias que son oportunistas y que son en algún momento dado, si crecen desmesuradamente, pueden ser patógenas en el tracto gastrointestinal de este recién nacido, y es decir, estos niños que nacen por cesárea, de entrada ya presentan una alteración bien importante de su flora intestinal. Si son niños alimentados por leche materna exclusiva, pues van a tener más lactobacilos y bifidobacterias, a diferencia de los niños que son alimentados con leche maternizada, pues que ayudan o benefician que una flora no tan adecuada sea la que crezca en el tracto gastrointestinal de estos niños. La exposición prenatal, como habíamos visto en la anterior diapositiva, que se sabe que cada vez más hay exposición de las bacterias del tracto vaginal de la madre, alteraciones entonces de tipo la barrera de la mucosa intestinal, la inmunidad, el metabolismo, la misma nutrición que reciben estos niños y que nos permite entonces que se expresen genes que probablemente van a determinar muchas de las enfermedades que vemos hoy en día en nuestros pacientes, las alergias, los procesos inflamatorios intestinales, el cólico del lactante, el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento y obviamente todas esas características que estamos viendo cada vez más. Esto es para recordarles que los niños que nacen por partos por cesárea tienen bacterias que son oportunistas, como la E. coli, como los estreptococos, como las mismas klebsielas, que son patógenos habitantes normales de las salas de cirugía y que obviamente pueden llegar en un momento dado a causar patología y alteraciones importantes en estos niños. La microbiota intestinal entonces crece y permite un desarrollo adecuado de ella durante los primeros 2 o 3 años de la vida y que definitivamente ese sistema que no lo hemos tenido en cuenta, que realmente hace una función importante porque se sabe que pesa entre 1,5 kilos y 2 kilos, que pueden llegarse a tener hasta 2.000 especies de bacterias diferentes en todo el tracto gastrointestinal. Y somos más bacterias que células en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es una bacteria viviente en el cual se tiene más de 2 millones de genes microbianos, o sea, realmente la cantidad de genoma que generan estas bacterias es muchísimo mayor que el genoma que tienen todas nuestras células. Eso obviamente tiene un punto importante en la manifestación de los procesos inflamatorios y obviamente de todas las patologías que puedan tener los pacientes a nivel gastrointestinal. Modulan entonces la respuesta inmunológica, regulan entonces la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, pero cuando hay un crecimiento desmesurado de agentes que no son adecuados para el tracto gastrointestinal, bacterias que no son las mejores, pues se genera interleuquina 6, interleuquina 12, factor de necrosis transformante, que básicamente son respuestas de citoquinas netamente inflamatorias y obviamente que va a generar una gran cantidad de inflamaciones y patologías específicamente en diferentes sistemas, articular, nervioso, gastrointestinal solamente, a nivel respiratorio, a nivel de la piel. Ese ecosistema entonces está unido con el sistema inmune, con la microbiota, con lo que estamos llevándole a esa microbiota para su dieta, pero también con una gran cantidad de sustancias que existen en nuestra alimentación, que son generadores de procesos inflamatorios. Recordar que todos los colorantes, los preservantes, las sustancias antibióticas que pueden estar en algún momento dado en los alimentos para preservar y que no se dañen los alimentos, pues son generadores de procesos inflamatorios y generadores entonces
de una gran cantidad de respuestas de esa microbiota que nos van a permitir entonces generar enfermedades crónicas, como nos muestra este artículo de la doctora Stefan Ehrles, que nos muestra que definitivamente hay inflamación, enfermedades crónicas por el estilo de vida y que se están modulando especialmente por la genética que tenemos de nuestra herencia, de nuestros padres, que permiten entonces que ese estilo de vida prenda una gran cantidad de genes que liberan citoquinas netamente inflamatorias, pero existe otro grupo de factores y entre esos está la microbiota como un factor fundamental de una respuesta netamente inflamatoria y de una disbiosis asociada a una gran cantidad de patologías, la psoriasis, la obesidad, la arteriosclerosis, la esclerosis múltiple, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, obviamente el autismo, como veremos ahorita con la doctora Caicedo. ¿Y qué factores afectan nuestra microbiota? Entonces, la forma del nacimiento, probablemente el estilo de higiene, el estrés. Se sabe hoy en día, por ejemplo, que en nuestra sociedad occidental estamos cada vez más obsesionados con limpiar, mantener todo muy aseado, y esa parte de limpieza obsesiva hace que se eliminen muchas de las bacterias con las cuales estamos en contacto todos los días y obviamente permita que nuestro cuerpo genere entonces más procesos de tipo alérgico. El estrés, el estilo de dieta, el uso de medicamentos, diferentes toxinas nos van a modificar entonces nuestra microbiota y obviamente nos va a generar patologías bien importantes. El estilo de vida que llevamos probablemente puede ser un estilo de vida netamente inflamatorio, entonces el sedentarismo, las alteraciones del sueño, los cambios del ritmo circadiano. Recordar que muchos de nuestros niños, especialmente los adolescentes, especialmente en esta cuarentena, terminaron estudiando mucho más, haciendo más tareas, mucho más trabajo, acostándose más tarde y obviamente eso genera cambios en el ritmo circadiano, generando entonces alteraciones en la dieta, en los nutrientes que reciben y obviamente en nuestra microbiota. Todos los medicamentos que recibimos y obviamente el estrés y los hábitos que tenemos de nuestra vida. Todas esas manifestaciones que les estoy contando, pues nos van a llegar directamente a nuestra microbiota y esa microbiota se relaciona, hoy en día sabemos que se relaciona con el cerebro, con el sistema endocrino, con el sistema inmune, con las diferentes mucosas a nivel respiratorio, a nivel genitourinario y obviamente uno de los sistemas que más vemos también comprometidos es el osteoarticular. Con alguna frecuencia veo niños, pacientes que después de un episodio diarreico terminan a las 3 o 4 semanas haciendo dolores articulares, especialmente de cadera, de rodillas, y la asociación cada vez es más frecuente. Alteración de la microbiota con patologías posteriores osteoarticulares. Y muy frecuentemente entonces vemos que estos niños están alimentados por la leche materna y es lo que tenemos que patrocinar, que nuestros niños reciban lactancia, que reciban una leche exclusiva materna, porque eso va a permitir entonces un adecuado vínculo emocional, una adecuada nutrición de nuestros niños, pero al mismo tiempo que se nutran de esa microflora intestinal que tiene el pezón de la madre, que tiene obviamente todo el tracto genital de la mamá en el momento del parto, pero también todas esas bacterias que hoy en día en este artículo maravilloso del doctor Fernández nos muestra cómo definitivamente existen bacterias ahí en el pezón que el niño se está consumiendo, se los está tragando y que a nivel gastrointestinal se genera una modulación importante que va a dar entonces toda una respuesta inmune específica, benéfica para ese niño a nivel de la inmunidad innata. Cada vez más entonces sabemos que existen más estudios entre la leche materna, la microbiota del seno de la leche materna y obviamente lo que nuestros niños consumen por esa leche materna. Y entonces se sabe que hay más de 700 especies bacterianas que están dentro de la leche materna y que son los que
permiten entonces también un juego importante con la estimulación inmunológica a nivel del tracto gastrointestinal de este recién nacido o de este lactante. Si los niños son alimentados entonces por leches maternizadas, sabemos entonces que esa microbiota va a tener una modulación de tipo más inflamatorio. ¿Y cómo entonces estos niños se pueden beneficiar o por qué se coloniza entonces el intestino de esas bacterias? Se coloniza desde una etapa muy temprana, desde el nacimiento, generalmente en las primeras 12 horas, pero vamos a tener una implicación importantísima para la salud de este niño por el tipo de microbiota y el tipo de parto que vaya a tener. Se sabe hoy en día entonces que cuando hay exposiciones a mascotas de la casa, tenemos entonces disminución de una gran cantidad de bacterias y con un posiblemente más riesgo a tener más patología alérgica cuando hay menos exposición a mascotas. Es decir, la mascota de la casa es una protectora en algún momento dado de estos niños de las reacciones de alergia. El parto por cesárea disminuye las bifidobacterias, disminuye entonces la E. coli, los bacteroides a nivel del tracto gastrointestinal de estos niños, aumentan las klebsielas, los enterobacter, que son patógenos que pueden en algún momento dado generar inflamación y disparan toda esa respuesta inmunológica y de tipo alérgica en estos niños. Todo lo que tiene que ver básicamente con el uso de antibióticos tempranamente, con el aumento también de las alergias y todos los niños que están alimentados a leches maternizadas con aumento de alergia a la proteína de leche de vaca, patologías respiratorias de tipo alérgico con muchísima más frecuencia. Esa disbiosis intestinal entonces también no solamente la vemos en los niños, la vemos en los adultos, con nuestros pacientes cada vez más adolescentes y más adultos con esas alergias desde pequeños, el cáncer de colon, el síndrome de muerte infantil, las enfermedades inflamatorias autoinmunes, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea, todas, por ejemplo, la espondilitis anquilosante estresada anquilosante asociada a la Klebsiella, por ejemplo, en las artritis reumatoideas también asociadas a la E. coli. Y definitivamente esa microbiota tiene que ver entonces con la salud y con la enfermedad. Y dependiendo del tipo de dieta que estemos consumiendo, vamos a tener entonces una microbiota adecuada. La dieta tiene un impacto significativo en la actividad de estructura-función de la microbiota intestinal y la mayor parte de la investigación hasta el momento nos ha permitido evaluar cuál es la función de la dieta sobre la microbiota intestinal y sabemos que es un impacto directo asociado específicamente a la inflamación de la mucosa y a la función que tiene que ver el tracto gastrointestinal sobre la salud y el bienestar de ese paciente. También hay varios estudios mostrando entonces el beneficio que tienen los probióticos sobre las infecciones respiratorias en nuestros niños. Este es un estudio bien interesante del 2015 sobre las patologías alérgicas y la asociación de alteraciones del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se modula toda la respuesta inmunológica? Hay varios estudios, este es uno de los más interesantes y se sabe hoy en día que hay una respuesta bien importante de producción de interleuquinas como la interleuquina 22, interleuquina 18, interleuquina 6, que son todos los moduladores de la respuesta netamente inflamatoria a nivel gastrointestinal. Y uno de los lactobacillus más importantes que tiene que ver con beneficios importantes de salud a nivel de los niños y especialmente en patologías alérgicas es el Lactobacillus rhamnosus o GG. Cuando ustedes ponen hoy en PubMed Lactobacillus rhamnosus se encuentran 3.458 artículos que nos hablan sobre los beneficios. Este es uno de los que nos demuestran básicamente cómo hay una interacción entre el huésped y el Lactobacillus rhamnosus GG y cómo en este artículo de hace un año, en marzo del 2020, cómo hay diferentes especies de lactobacillus, especialmente el casei, que pueden tener unos beneficios importantes en la salud. Y se dice entonces que todos los lactobacillus, el casei, el paracasei, el rhamnosus, básicamente
que son un grupo muy numeroso, pueden disminuir entonces en nuestros pacientes la intolerancia a la lactosa, los efectos de la inflamación intestinal, los cuadros de diarrea, de estreñimiento, de alergias alimentarias, de patología de cáncer como el cáncer de colon, y obviamente existe un efecto positivo sobre el sistema inmunológico y especialmente a nivel de la mucosa gastrointestinal, de la inmunidad innata, y cada vez más se estudia cómo estos lactobacilos pueden modular entonces la respuesta con la hipercolesterolemia. Entonces se dice que definitivamente el uso del Lactobacillus casei y el grupo de los lactobacillus tienen un gran beneficio para diferentes patologías. ¿Y cómo la utilizamos entonces en la medicina integrativa? Entonces se sabe que el uso de los probióticos, prebióticos y en general los simbióticos tienen diferentes usos porque nos van a ayudar entonces a modular la inflamación por el estilo de vida occidental que hoy en día llevamos y nos va a permitir entonces que sea una herramienta importante para modular muchas de las enfermedades, no solamente las agudas, sino las crónicas que cada vez más estamos viendo, no solamente en los adultos, sino en nuestros niños. Ya vemos más niños con hipercolesterolemia en menores de 10 años, vemos niños con síndrome de resistencia a la insulina, cada vez vemos más niños con obesidad. Entonces, esta pandemia nos ha dado también alteraciones de tipo emocional y existe también las bifidobacterias, especialmente en Longun, como un efecto benéfico para los lactantes cuando tienen entonces todo lo que es patología gastrointestinal y específicamente en niños que tienen cólico del lactante. Y este es el otro estudio bien interesante con el Bifidobacterium longum, mostrando cómo en niños que tienen una buena salud, que están alimentados por leche materna, pues obviamente se benefician de la colonización de estas bifidobacterias longum y obviamente nos van a permitir tener menos patología gastrointestinal. Y la producción de estas bacterias es la que permite entonces que los oligosacáridos de la leche sean mejor tolerados, tengan un mejor valor nutritivo para los recién nacidos y obviamente uno de los grupos más importantes para hacer eso son las bifidobacterias, especialmente el Longum subespecie infant, que es el que nos permite entonces tener una mejor tolerancia de los carbohidratos a nivel del tracto gastrointestinal de los recién nacidos y tener menos cólicos del lactante y menos reflujo. ¿Cómo podemos entonces tratar estas disbiosis? Podemos cambiar el estilo de vida, podemos mejorar entonces la dieta, podemos cambiar entonces menos medicamentos, utilizar los simbióticos, prebióticos, probióticos y obviamente utilizar de medicina como puede ser la desintoxicación en algún momento dado de los pacientes, utilizar medicina mente-cuerpo o la meditación. Y una de las preguntas, ¿es posible la vida sin bacterias? Realmente no, porque se sabe hoy en día que hay una relación directa, hay una comunicación entre el intestino y el cerebro y que donde no haya bacterias pues se va a alterar esa comunicación, que cuando no tenemos bacterias en los ratones que han hecho estudios que les quitan todas las bacterias a nivel gastrointestinal desde recién nacidos, se genera dilatación intestinal, se genera inflamación, se genera permeabilidad y se genera daño intestinal. Hay una disminución de la respuesta inmune innata a nivel gastrointestinal y hay una disminución de la respuesta de estrés, especialmente para esos pacientes. Entonces, se sabe hoy en día y cada vez se está trabajando más en el desbalance de la microbiota y las patologías cancerígenas, especialmente el cáncer de colon. Y realmente entonces estamos llevados a comunicarnos con nuestra microflora intestinal, tenemos que cuidarla, tenemos que entender que es un nuevo órgano que cada vez lo conocemos más y que lo vamos a entender más. Y en la medida en que tengamos nuestro cuerpo sano, pues probablemente a raíz de toda esta microflora intestinal podremos tener una mente sana, como dijo Décimo Junio Juvenal en el siglo I antes de Cristo.
Muchas gracias. Y a continuación va a seguir la doctora Caicedo. Si hay preguntas, las dejamos para el final de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Carlitos. Claro que sí. Vamos a ir organizando las preguntas en el chat y finalizando vamos a hacer las respuestas. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Como ya les comentó María Victoria, pues yo soy neuróloga infantil y hoy quiero continuar con la influencia de este apasionante eje intestino-cerebro que, como dice el autor que aparece acá, Bosch Prados, es un amor a distancia, es una comunicación que, como hemos visto, es intensa entre el intestino y el cerebro. Está con el conflicto de intereses, pues ya lo dijimos, es una conferencia patrocinada por laboratorio. Entonces, simplemente al comienzo mostrar cómo en los últimos 10 años probablemente cada vez hay más artículos que hablan de este eje intestino-cerebro, que hablan de la importancia que tiene el eje del intestino-cerebro, y esto aparentemente uno podría pensar que es nuevo, pero realmente si nos ponemos a pensar ya desde antes la relación que existe entre las emociones y el intestino es clara. Hablamos de que cuando estamos enamorados sentimos mariposas en el estómago, que cuando tenemos angustia sentimos un nudo en el estómago, de que algo nos cayó como una patada en el estómago, una persona, o ese tipo de cosas que nos muestra cómo lo que nuestro intestino siente, nuestro cerebro lo sabe. Pero también de alguna manera lo que nuestro cerebro sabe, nuestro intestino también lo recibe. Por ejemplo, a veces emociones buenas nos hacen mejorar nuestro dolor de estómago. Comidas buenas hacen que nos sintamos felices. O sea, hay una comunicación que está constante entre ese cerebro y ese intestino. De hecho, se ha llegado a hablar de que este es nuestro segundo cerebro, que esa red neuronal que existe a nivel del intestino podría actuar como un segundo cerebro que realmente siente más que piensa. El intestino siente todo el tiempo y el cerebro sí piensa. El intestino siente y hay una cantidad de sensaciones que todos podemos reconocer y que reconocemos, y que si históricamente nos devolvemos a las medicinas antiguas, a la medicina china, a la medicina egipcia, desde esa época ya se hablaba de cómo el intestino tenía una función muy importante en la regulación de una cantidad de funciones también del cerebro. Tenemos pues que definir el eje intestino-cerebro como una vía de comunicación bidireccional entre el sistema nervioso, el tracto gastrointestinal y sus principales habitantes, que son la microbiota intestinal, que está mediada por productos que se generan por esas bacterias que actúan a nivel sistémico, y mecanismos endocrinos y mecanismos neuronales. Todo lo que podemos hablar de la psiconeuroendocrinología pues tiene que ver con todo este eje intestino-cerebro, que cada vez cobra más importancia y que realmente ya es un paradigma en la forma como podemos entender una serie de enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas, enfermedades alérgicas, como ya les hablaba el doctor Moreno. Y este concepto de psicobióticos, que es muy importante, está creado más o menos en el 2013 en una universidad de Irlanda por el doctor Dinan y colaboradores, donde ellos hablan que los psicobióticos son esas bacterias beneficiosas, probióticos o apoyo para tales bacterias, prebióticos, que influyen en las relaciones entre el intestino y el cerebro. Y específicamente el doctor trabajaba sobre todo en la parte emocional, en la parte de psiquiatría, entonces cómo afecta el mejorar nuestra flora intestinal, mejorar toda esa microbiota, cómo afecta nuestras emociones y cómo puede afectar el cerebro. Tenemos que existen unos componentes especiales de ese intestino-cerebro, que son la microbiota y obviamente todo lo que comemos y le damos a esas bacterias. La mucosa intestinal, como veíamos, tiene un sistema nervioso entérico donde hay muchísimas neuronas, de hecho más de las que encontramos, por ejemplo, en la médula espinal.
un sistema en los intermediarios metabólicos que tienen que ver con todo lo que producen esas bacterias y obviamente el cerebro. Aquí vemos mejor esa interacción que existe entre el cerebro y el intestino por vía neuroanatómica, por una vía neuroendocrina donde tiene especial importancia el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, por el sistema inmune intestinal, por la microbiota y por la mucosa intestinal y la barrera hematoencefálica, que son las dos mucosas que protegen tanto el intestino como el cerebro para que ciertas sustancias pasen o no pasen. La principal vía de este eje intestino es el nervio vago. Tenemos que también está el sistema circulatorio y el sistema inmune como las tres grandes. Y la vía del nervio vago es realmente una de las principales para transmitir esta información que va desde esa microbiota y ese sistema nervioso entérico hasta el sistema nervioso central. Es una vía de comunicación de tipo modulador. Y se ha visto que la ingestión, por ejemplo, de ciertos prebióticos como lactobacillus regulan la parte del comportamiento emocional central de los receptores de la expresión de los receptores GABA en un ratón a quien se le hace a través del nervio vago. De hecho, se ha visto y hay quienes hablan de que que el nervio vago, uno lo podría llamar el nervio de la compasión. Es un nervio que es el responsable de que cuando algo nos emociona sintamos como ese calorcito en el estómago, en el pecho, como esa cosa que decimos es el corazón lo que estamos sintiendo cuando es esa emoción. El responsable es el nervio vago. El nervio vago hace que se activa, por ejemplo, ante el dolor de las otras personas. Es un nervio como de la compasión. Cuando yo siento algo al ver el dolor de alguien que está muy cerca a mí, el responsable es el nervio vago, y el nervio vago tiene una cantidad de funciones. Lo dejábamos, es el 12º nervio, el último que nos aprendemos en los pares craneanos, pero es un nervio con una comunicación importantísima con todo nuestro sistema intestinal y que tiene un papel fundamental en este eje intestino-cerebro. Entonces, vemos que la mayoría de las cosas que se transmiten desde el intestino hasta el cerebro y del cerebro al intestino tienen que ver con el nervio vago. Tenemos también esta vía del sistema inmune, en la cual no me voy a detener mucho, pero recordar que primero está la vía del inflamasoma y están las vías del interferón tipo 1, el factor de necrosis tumoral kappa beta, y por el sistema circulatorio, donde tenemos las neurohormonas. Sabemos que en el sistema, en el intestino, se producen por medio de las bacterias serotonina, dopamina, catecolaminas, GABA, todas estas sustancias que tienen que ver con problemas neurológicos y con activaciones emocionales. Sabemos cómo la serotonina está alterada en los pacientes con depresión, cómo los pacientes con TDAH tienen alteración de la dopamina, al igual que los de autismo, cómo hay alteración de las catecolaminas, cómo en la misma epilepsia hay alteraciones del GABA. Entonces, toda esta neurohormona también tiene mucho que ver, y miren ustedes en la gráfica que aparece como en el intestino hay precursores de estos neurotransmisores o neurohormonas sobre las cuales actúan las bacterias, la microbioma, y producen entonces estas sustancias. Tenemos también que existen los ácidos grasos de cadena corta y obviamente tener en cuenta este eje hipotálamo hipofisiario adrenal que tiene que ver, y vamos a ver sobre todo con esas reacciones de estrés. Estos ácidos grasos de cadena corta, que son el propionato, el butirato y el acetato, atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al hipotálamo y allí regulan los niveles de GABA, glutamato y glutamina. Son producidos en el intestino por nuestra microbiota y contribuyen a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces, son también ácidos grasos muy importantes en ese caso. Y lo que hablábamos del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que todos sabemos que es básico en todos los mecanismos de estrés, en la producción de cortisol, y sabemos que los cambios en la microbiota, como los niveles altos de Lactobacillus rhamnosus,
se correlacionan con menores niveles de cortisol, con mejor control de estrés, con menor depresión y con mayor liberación de citocinas inflamatorias. También que pequeñas exposiciones al estrés pueden impactar el perfil de la microbiota y la respuesta al estrés y la activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal. O sea, hay si tenemos una buena microbiota podemos manejar mejor el estrés, y el estrés a su vez puede alterar nuestra microbiota. Entonces hay toda una correlación entre la forma como el estrés altera nuestra microbiota y cómo, si tenemos una buena microbiota, podemos tener también mejor defensa ante el estrés. Esta es una gráfica que me pareció bien interesante para mirar, digamos, todo lo que en esta última década se ha empezado a estudiar de la relación de ciertas patologías con ese eje intestino, cerebro y el microbioma. Entonces tenemos trastornos psiquiátricos, dolor, enfermedades neurodegenerativas, obesidad, adicciones, epilepsia, ACV. Obviamente el síndrome de intestino irritable, que es probablemente el más conocido, el más estudiado y el que tenemos claro, y vemos cómo esa relación intestino-cerebro ahí está completamente claro, y la ansiedad y el estrés. Vemos todas estas enfermedades que están a su lado izquierdo, dentro de las cuales hay enfermedades mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades como la epilepsia, el ACV, las adicciones, la obesidad. Realmente el abanico cada vez es más amplio y cada vez se están encontrando que hay más relaciones entre ese eje intestino-cerebro y una cantidad de condiciones patológicas. Es importante, por ejemplo, mirar cómo la obesidad tiene una relación importantísima, pero entonces la obesidad se relaciona también con otras cosas, se relaciona con la apnea obstructiva de sueño, o sea, todo está como interrelacionado entre sí, y como si mejoramos probablemente una de las condiciones que podría ser el microbioma, podríamos mejorar muchísimas otras de estas condiciones, o por lo menos prevenirlas y evitar su alta incidencia que estamos viendo en nuestro mundo. Vemos como, por ejemplo, las adicciones, y eso me pareció bastante interesante, el ver cómo la microbioma de alguna manera también puede modular los problemas de adicción a drogas, alcohol, y cómo mejorando la microbioma podríamos mejorar o disminuir estos problemas. Entonces, realmente, como les digo, cada vez hay más patologías que tienen que ver con eso. Y llamativamente, y como hablábamos al comienzo, y como todos sabemos que cuando tenemos estrés podemos tener manifestaciones gastrointestinales. Entonces, el estrés y todo lo que esto implica sobre esta relación del cerebro-intestino, pues es importantísimo. Sabemos que si estamos en un estado normal, tenemos un comportamiento bueno, un estado cognitivo donde estamos tranquilos, emocionalmente normales, con un umbral sensitivo al dolor también normal. O sea, si todo está en esa franja amarilla de la gráfica y tenemos nuestra microbiota normal, pues estamos funcionando perfectos. Pero si ocurre una alteración y hay un estrés o una enfermedad, entonces se altera todo. Hay niveles anormales de esas células inflamatorias y de los mediadores químicos que produce esa microbiota alterada, esa disbiosis, entonces se altera nuestro comportamiento, hay alteración de nuestro estado cognitivo y emocional, hay disminución al umbral sensitivo al dolor, y yo les mostraba en esta diapositiva anterior que el dolor, tanto dolor neuropático como dolor visceral y dolor inflamatorio, también tiene relación con alteraciones en la microbiota. Entonces, las alteraciones y el tener una microbiota normal nos protegería contra los procesos dolorosos. Entonces, eso también es algo de tener en cuenta. En cuanto a los estudios que se han hecho con el estrés, pues sabemos que existe ese vínculo claro entre la microbiota y la reacción al estrés, que la composición basal de la microbiota en sí misma puede predecir en ciertas pacientes la susceptibilidad al estrés,
que si hay cambios en la microbiota hay menos respuesta adecuada al estrés, que hay menos resiliencia, que las personas, y estos son más estudios animales, pero también hay estudios en humanos, disminuyen la capacidad de resiliencia al estrés cuando su microbiota o hay disbiosis intestinal, que hay una creciente evidencia que manipular la microbiota podría modular los efectos negativos del estrés. Y aquí hay un punto bien importante, y es el hecho de que esos efectos del estrés en los periodos vulnerables, en los primeros años de vida, donde sabemos que el estrés afecta para siempre la plasticidad cerebral, afecta para siempre la reacción al estrés de estos niños, podríamos actuar, y con madres que tengan buena microbiota, tendríamos hijos con buena microbiota y con una respuesta al estrés menor. Hay estudios bien interesantes, por ejemplo, hechos en ratones que se separan en forma muy temprana de su madre, lo cual les produce un estrés muy grande, y sabemos que, digamos, el abandono y el desapego es una de las causas más grandes de estrés en los niños y que se refleja aún en los años a largo plazo, y cómo si se hacen manipulaciones de la microbiota, esa respuesta al estrés es mejor, y cómo hay menos efectos a largo plazo de este estrés temprano en los ratoncitos. Hay suficiente, y este artículo, que es un artículo que se lo recomiendo al que le interese, es un artículo bien interesante del 2019, y ellos al final concluyen que hay una evidencia suficiente para justificar mayor investigación para el uso de probióticos como una estrategia terapéutica para aliviar los efectos perjudiciales del estrés. Entonces sabemos que no solamente para aliviar los efectos, sino también para prevenir, para estar preparados para tener una respuesta al estrés más ajustada y menos patológica y que haga menos daño. Entonces esta parte es bien interesante. Aquí vemos estos experimentos que se han hecho con ratoncitos a los cuales se les ha limpiado completamente el intestino. Son ratones libres de gérmenes que han mostrado que tienen respuestas exageradas de todo lo que son las citoquinas inflamatorias ante las situaciones de estrés, y por lo tanto entonces van a tener alteraciones y van a tener todas esas inflamaciones de bajo grado asociadas al estrés, van a tener alteraciones en la liberación de cortisol, tienen comportamientos donde hay alteraciones en la ansiedad, hay déficits cognitivos, hay alteraciones en la sociabilidad, hay, por ejemplo, y esto es bien importante cuando se aplica al autismo, encontramos que hay aumento de los comportamientos estereotipados y repetitivos. Entonces vemos cómo esos ratoncitos a los cuales se les limpia completamente el intestino tienen cambios importantes a nivel del cerebro y a nivel del comportamiento. Entonces, comprobando una vez más cómo esta señalización intestino-cerebro se ve alterada cuando hay falta a la exposición bacteriana a lo largo de la vida. Y aquí tenemos todo lo que altera nuestra microbiota, como el uso de antibióticos, el uso el tener una dieta inadecuada, y cómo el tener esa disbiosis puede tener unos efectos a corto y a largo y a mediano plazo en muchas funciones cerebrales. Este es otro artículo bien interesante también que muestra cómo hay alteraciones y hallazgos a nivel de las neuroimágenes en relación con los cambios en la microbiota. Entonces se dice que el perfil de la microbiota humana puede estar significativamente asociado con la microestructura cerebral. Entonces hay cambios en la estructura cerebral, no solamente en las manifestaciones, sino en la estructura cerebral, en las actividades intrínsecas cerebrales, en la conectividad funcional, y así como en la función cognitiva y en la parte emocional. Esto es solamente una muestra de algunos de los artículos en los cuales se han utilizado prebióticos, probióticos o simbióticos para tratar algunas de las enfermedades neurológicas, enfermedades como esclerosis múltiple, como epilepsia fármaco-resistente, como esclerosis lateral amiotrófica, como migraña. O sea, cada vez el abanico se abre más. Y algunas de las que, digamos, donde hay más estudios y se está tratando de buscar más, son la esclerosis múltiple, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, autismo y TDAH y ACV.
Hay una cosa bien importante y esta relación entre la microbiota y la memoria. Ya vimos que la microbiota tiene que ver con procesos cognitivos. Entonces, definitivamente, la memoria, somos lo que recordamos y las alteraciones de la memoria son unas digamos, de los síntomas de demencia donde mayor, es más evidente todos esos procesos demenciales y que afecta más la calidad de vida de los pacientes y las familias que tienen estos problemas. Entonces, sabemos que la microbiota tiene que ver con la función de la memoria dependiente del hipocampo. Recuerden que el hipocampo es una estructura importantísima en todas las funciones de memoria. Hay un estudio en ratones donde, por ejemplo, demuestran que el tratamiento crónico con antibióticos induce a largo plazo déficit en la memoria y disminución de la neurogénesis del hipocampo. Obviamente, si se altera la neurogénesis en el hipocampo, pues tenemos alteraciones de memoria. Que el utilizar Bifidobacterium en ratones sanos puede mejorar selectivamente la memoria e inducir mejor aprendizaje. Esto lo comprueban pues con todos estos estudios donde los ponen a recorrer laberintos, donde los ponen a recordar un objeto que luego lo esconden y vuelve y aparece, y que de alguna manera se cree que enriquecer la microbiota intestinal podría actuar en la revisión de déficits cognitivos asociados a diversos factores. Esto sobre todo es estudios basados en modelos animales. También se han hecho estudios en humanos y se ha visto cómo hay efectos beneficiosos sobre el rendimiento cognitivo tanto en individuos sanos como enfermos cuando utilizamos probióticos, que la memoria visoespacial dependiente del hipocampo puede mejorar. Esa memoria puede tener alteraciones cuando tenemos situaciones de estrés y el utilizar probióticos mejoraría esa memoria dependiendo que depende de estrés, y que al restaurar esa disbiosis, esa alteración de la microbiota, se alivia la neuroinflamación del hipocampo, que es la que tiene que ver con estas alteraciones de la memoria. Entonces, aquí hay otro punto en el cual podríamos actuar. En ansiedad y depresión, pues hay muchos estudios, probablemente es de lo que más se ha estudiado. Sabemos que la microbiota ayuda para la modulación de las respuestas comportamentales, de emocionales y del humor, que la disbiosis se puede asociar con trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, depresión, autismo, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, que en poblaciones sanas, a que se han hecho estudios, por ejemplo, dándoles a tomar bebidas ricas en probióticos a personas sanas y que ellos refieren mejoría del estado de ánimo después de X días de haber tomado esto, que mejora los patrones de sueño, que mejora los efectos, que tiene efectos en los pacientes que tienen depresión mayor, y hay varios estudios también que se muestran prometedores para utilizar probióticos como un tratamiento complementario en estos pacientes que tienen este tipo de patología. Aquí vemos este estudio de depresión y ansiedad publicado en el 2019 de la Universidad de Brown, y ellos dicen que existe un apoyo general para los efectos antidepresivos y ansiolíticos en ensayos de muestras clínicas, que estos redujeron, pero todavía hay escasez redujeron la ansiedad y la depresión, pero todavía hay escasez de suficientes ensayos para comprobar exactamente qué pasa. La enfermedad de Parkinson es una de las patologías que más se ha estudiado, que inicialmente se pensaba que no teníamos una etiología clara, que simplemente había una alteración de la sustancia negra, donde había una alteración de la alfa-sinucleína, pero a partir de los estudios del doctor Tomás Borody, que es ahora uno de los pioneros del trasplante fecal, él tuvo un paciente que tenía Parkinson, pero que también tenía una alteración intestinal, le dio un tratamiento antibiótico para mejorar, tenía Clostridium difficile, le dio tratamiento antibiótico, y después del tratamiento antibiótico él vio que el paciente mejoró los síntomas del Parkinson y empezó a buscar qué pasaba y consiguió 6, 7 pacientes más a quienes les hizo tratamiento similar y vio cómo los síntomas, algunos síntomas del Parkinson empezaban a mejorar. Todo esto pues ha llevado a que cada vez haya más estudios del Parkinson con relación al intestino, y que parece
parece que al igual que se afectan las neuronas del sistema nervioso central, también se afectan las neuronas intestinales y que muchos de estos pacientes empiezan a tener años antes de la aparición de los síntomas motores, estreñimiento. Se vio también que ustedes recuerdan que en alguna época para el tratamiento de las úlceras de las úlceras severas gástricas utilizaban vagotomía troncal y vieron cómo esos pacientes a quienes hacían esa vagotomía y cortaban la comunicación entre el cerebro y el intestino, tenían aparentemente un efecto protector para evitar que apareciera la enfermedad de Parkinson. Entonces, realmente hay muchos estudios y cada vez se estudia más y se ha encontrado que los pacientes con Parkinson tienen cambios en el perfil de la microbiota, que la microbiota se asocia con el perfil clínico de los pacientes y cambia en la medida en que el paciente tiene respuesta al tratamiento y también nos podría dar un índice pronóstico. Aquí vemos algunos de los artículos que están publicados para tratar de estudiar la relación que existe entre ese eje intestino-cerebro, entre la microbiota intestinal y la enfermedad de Parkinson, y en general todos concluyen que las relaciones entre la microbiota y el desarrollo de Parkinson pueden proporcionarnos nuevos biomarcadores para esta enfermedad, que los antibióticos o probióticos dirigidos a estas relaciones podrían servir como una estrategia de tratamiento eficaz. Hacen falta, obviamente, como en todo, más estudios, pero es bastante prometedor esta posibilidad. La enfermedad de Alzheimer, que constituye la tercera enfermedad en costos sociales y económicos, que solo se supera por la cardiopatía isquémica o el cáncer, en este momento es la cuarta muerte, la cuarta causa de muerte en países industrializados, y se ha encontrado que los pacientes con Alzheimer tienen diferencias en el perfil de la microbiota. Se ha visto, por ejemplo, que el Helicobacter pylori, que es esta bacteria tan conocida, en los pacientes que tienen infección por Helicobacter tienen peores resultados en el Mini-Mental, que es esa escala que se utiliza para valorar los pacientes que puedan tener demencia. La relación entre la presencia del beta-amiloide y la presencia de microbiota de características inflamatorias, recordar que el amiloide se deposita en el cerebro y es la causa de la enfermedad. Que hay asociación entre algunas especies aumentadas en la microbiota en Alzheimer y que estos marcadores de riesgo, y que se ha relacionado con la presencia de marcadores de riesgo en el líquido cefalorraquídeo, y que existen algunas especies específicas de microbiota intestinal que activan las vías de señalización del beta-amiloide y que parece que contribuyeron a la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos también cómo aquí todos esos procesos que tienen que ver con los cambios en la microbiota parece que tuviesen que ver con la enfermedad de Alzheimer, y pues el mejorarlo de alguna manera podría ayudar a nuestros pacientes. Otra cantidad de artículos publicados, y lo que ellos concluyen al final es que a medida que se evalúa el papel de los taxones microbianos, o sea, de la microbiota, las intervenciones nutricionales o los probióticos o antibióticos pueden convertirse en estrategias terapéuticas novedosas para frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta es otra posibilidad del uso de los probióticos que tenemos que tener en cuenta. La esclerosis múltiple, si bien hay menos estudios con esto, también se ha encontrado que los pacientes con esclerosis múltiple tienen asociación con disbiosis. Hay muchos estudios entre la microbiota y la encefalomielitis autoinmune experimental, donde se ha encontrado que la presencia de esta encefalomielitis tiene que ver con una modulación de la respuesta inmune que ejerce la microbiota. Entonces, cómo la microbiota podía disminuir la posibilidad de presentar encefalopatía autoinmune experimental si tenemos una microbiota sana, que los pacientes con esclerosis múltiple y controles tienen diferentes tipos de microbiota, y que también se diferencia en pacientes con y sin tratamiento. Ellos encontraron que hay una especie especial, la Prevotella copri, que parece que estuviese implicada en tener como ser protectiva frente a la esclerosis múltiple, que los pacientes que tenían esta especie tenían mejor respuesta a los tratamientos y mejor protección ante la esclerosis múltiple. Entonces, definitivamente
Parece que la microbiota intestinal en los pacientes con esclerosis múltiple tiene un papel notable en la expresión de la enfermedad y que podrían ser susceptibles de intervención dietética para mejorarla. Y llegando al autismo, que vemos que realmente cada vez es más frecuente, pero ya desde antes veíamos cómo aproximadamente el 70% de los niños con trastorno del espectro autista informan en la consulta que tienen trastornos gastrointestinales, que presentan distensión abdominal, estreñimiento, episodios de diarrea. Pareciera que en ellos realmente la fisiología intestinal estuviera realmente alterada. Además, también se ha encontrado que la microbiota es diferente, tienen reducción de algunas bacterias beneficiosas como los Bifidobacterium, con aumento de otros potencialmente patógenos como de sulfuridio y la Clostridia. Entonces, definitivamente el papel de la microbiota en el autismo cada vez cobra más importancia. Sabemos que los niños con autismo tienen algunas alteraciones en sus dietas, que ellos tienen mayor sensibilidad a ciertos alimentos, tiene tendencia a tener alimentación selectiva, lo que hacen que disminuyan ingesta de algunos alimentos, por ejemplo, el calcio y las proteínas. Como ya dijimos, tienen mayor prevalencia de síntomas gastrointestinales y también tienen aumentos de cortisol asociados a alteraciones gastrointestinales. Sabemos que los niños con trastorno del espectro autista tienen una microbiota diferente. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2020 y ellos encuentran que hay una disbiosis en los niños con trastorno del espectro autista que parece que influye en el desarrollo y en la gravedad del trastorno del espectro autista. Y es un artículo bien reciente. En los modelos animales se han encontrado que la administración, por ejemplo, de L-Reuteri aumenta la producción de oxitocina y que va a depender de la integridad del nervio vago y de la señalización de la interleuquina 10, eso lo encuentran en ratones. Se ha visto también que el Lactobacillus reuteri mejora los déficits sociales en ratones, que hay mejoría cuando se utiliza frágilis en el comportamiento estereotipado, pero no en la sociabilidad. Y ya yo les había mostrado cómo en los ratones que les han limpiado el intestino completamente de bacterias, hay alteraciones en estas, se presentan estos síntomas que son similares al autismo. Entonces parece que hay diversos efectos de los probióticos en el autismo, que cada especie tiene sus propias propiedades bioquímicas y por eso actuaría sobre diferentes síntomas. Por eso algunos mejoran la sociabilidad, algunos probablemente mejoran los comportamientos estereotipados, algunos mejoran la ansiedad y veríamos que pues cada uno va a modular diferentes aspectos de ese eje intestino-cerebro. Entonces, definitivamente este eje tiene una modulación clave a nivel de la salud neuropsiquiátrica y estos psicobióticos pueden modular la actividad y la función del cerebro, mejorando algunos de los trastornos del espectro autista. Aquí hay otros estudios también donde encuentran cómo hay resultados positivos usando probióticos en los síntomas centrales del autismo. Y este artículo, que es bien importante, que es un artículo del 2020, donde hay un proyecto para que se llama Genoma, Medio Ambiente, Microbioma, Metaboloma en el Autismo, que es un estudio prospectivo apoyado por la Comisión Europea que sigue a bebés en riesgo desde el nacimiento para identificar posibles biomarcadores del trastorno del espectro autista. Entonces ellos quieren identificar características del microbioma que tengan que ver con el pronóstico, con mecanismos subyacentes en las vías metabólicas que podrían indicar cuál sería la progresión y la gravedad del trastorno del espectro autista y con la respuesta a los diferentes tratamientos. Entonces es una cosa bien innovadora y bien interesante, pues es un proyecto que se basa en un estudio prospectivo que se hace por toda la Comisión Europea. Entonces es importante estar atentos qué va a pasar con esto, porque daría un vuelco bien llamativo para trabajar con estos niños de autismo. Por último, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, donde vemos que desde hace bastantes años se ha hablado de cómo la nutrición y cómo los colorantes y cómo hay aspectos nutricionales que cambian la forma como se expresa el TDAH.
donde sabemos que lo que ocurre en ellos es que tenemos un riesgo genético que se modifica por diferentes factores y donde tenemos una epigenética que probablemente es la responsable de que cada vez tengamos más pacientes con este diagnóstico. Y lo que se ha estudiado con respecto a la microbiota y el TDAH es que existe modificación de la permeabilidad intestinal en estos pacientes, que hay alteración de la síntesis de neuropéptidos que ya veíamos que tiene que se puede hacer en el intestino por medio de la microbiota, que hay un incremento de la síntesis de algunos compuestos que pueden ser nocivos, que puede haber alteraciones del sistema nervioso autónomo y alteraciones también en la forma como se modulan los factores neurotróficos derivados del cerebro y del microARN que influyen en la expresión génica del hipocampo. Todos esos son los posibles mecanismos por los cuales la microbiota tendría alguna acción sobre los síntomas y sobre el TDAH. Y aquí hay algunos estudios, este del 2017, donde encontraron que había diferencia en la microbiota de los pacientes con TDAH y de los sujetos sanos, que algunos pacientes que tenían aumento del bifidobacterio en la microbiota, o sea que encontraron aumento del bifidobacterio en la microbiota de individuos con TDAH, que este incremento podría estar relacionado con los cambios de la dopamina, que como vemos que tiene que ver con toda la neurofisiología del TDAH, y tendría que ver con algunos de los síntomas importantes como es la anticipación de recompensa neuronal, que es uno de los síntomas característicos de estos pacientes. Parece que hubiera una posible relación entre intervenciones probióticas tempranas hechas en la madre y el riesgo de problemas neuropsiquiátricos a largo plazo. Entonces se ha visto que intervenciones probióticas perinatales reducen el riesgo de diagnóstico de TDAH más adelante en la infancia y que esto podría ser, dar una pauta para tener intervenciones potenciales basadas en la microbiota para el tratamiento de TDAH. Son alteraciones perinatales y prenatales de la flora intestinal y cómo esto podría prevenir trastornos neuropsiquiátricos. En conclusión, tenemos que existen evidencias que apoyan esta relación de la microbiota del sistema nervioso central claramente y cada vez hay más, que el papel exacto en la patogenia de algunos de los más prevalentes aún no se conoce, pero que los estudios en modelos animales y en humanos pues cada vez son mayores y podemos llegar a conocerlos pronto, que la microbiota puede constituir un marcador biológico en algunas enfermedades del sistema nervioso central. Veamos, por ejemplo, en el caso del Parkinson, que los probióticos son una importante herramienta terapéutica complementaria en el manejo de algunas patologías neurológicas, que puede construirse como un enfoque constituirse un enfoque novedoso en el tratamiento y en la prevención de estas enfermedades neurológicas, que obviamente requerimos más estudios clínicos, que tenemos una serie de preguntas. Primero, ¿cuál es el mecanismo realmente por el cual los probióticos funcionan? Cada vez pues hay más estudios y cada vez esta respuesta está más cerca. Que si se debe solo a una cepa o a la simbiosis de ellas, o que cada una, como veíamos en el caso del autismo, actúa por vías diferentes y obviamente va a cambiar algunos de los síntomas. ¿Qué dosis vamos a usar? ¿Durante cuánto tiempo la vamos a usar? Pues todavía tenemos que hacer más estudios y más experiencia para saber exactamente qué pasa con esto. Y quiero terminar con esta frase que aparece en ese artículo que les mostraba, que les decía que es bien interesante, del 2019, donde recuerdan que Hipócrates decía que tu comida sea tu medicina. Ellos dicen que deberíamos cambiar esta frase para que más bien que la comida de tus microbios sea tu medicina cerebral. Definitivamente tener una microbiota sana, pues podría asegurarnos una salud cerebral y neurológica a largo plazo. Muchísimas gracias. No olvidar que la comida y los probióticos que están en la comida son importantísimos si queremos mantener esa salud neurológica y la prevención de una cantidad de enfermedades neurodegenerativas que cada vez son más frecuentes en esta época. Muchas gracias. Pasamos, si quieren, a la sesión de preguntas. Con mucho gusto. Bueno, excelente, doctora Luz Estela. Excelente, doctor Carlos. Bueno, esta es una sesión de preguntas que es bastante importante porque ha sido
Pues mira, tenemos 80 participantes, todos muy atentos al tema que hablamos hoy y sobre todo lo más importante es que existe la evidencia claramente, según lo que nos han informado estos dos expertos especialistas en esta materia. Entonces es muy importante ver qué es lo que hablamos hoy. Y hablamos de evidencia clínica respecto a pues el beneficio que tenemos cuando utilizamos toda esta parte de probióticos en la salud humana. Entonces, doctor Carlos, voy a leer unas preguntas que ya están por acá formuladas. Sí, perfecto. ¿Me parece? Bueno, acá hay una pregunta de Nutreful. Dice, buenas noches, en caso de autismo, ¿cómo se puede recuperar la microbiota? Bueno, mire, en caso de autismo, sí, generalmente, mire, ¿qué es lo recomendable? La gran mayoría de las veces estos niñitos se sabe que tienen entonces una alteración de la microbiota, como ya les contó la doctora Caicedo. Entonces, lo mejor es comenzar a utilizar los probióticos todos los días, especialmente en la mañana, lo ideal, preferible antes del desayuno, y el tiempo recomendable mínimo en estos pacientes es de 3 a 6 meses de tratamiento. Hay algunos autores que proponen que antes de hacer el tratamiento con probióticos, específicamente en los niños con autismo, podríamos utilizar algunos ciclos de antibióticos, específicamente para eliminar algunos digamos, de las bacterias que podrían estar afectando negativamente esa microbiota y luego hacer una recuperación con probióticos. Obviamente esto está un poco controvertido, pero el uso, tal y como le decía el doctor Moreno, es bastante útil de esa manera. Ok, aquí tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Espero que a Nutreful le haya quedado la respuesta o nos avisan si tienen alguna inquietud. De parte de Luz Marina dice, cuando la patología de colon irritable es de origen autoinmune, ¿también responde favorablemente a los probióticos? Sí, hay varios estudios mostrando que sí, definitivamente es importante repoblar para que esas bacterias sanas, que son la microflora, la microbiota, logre entonces realmente desinflamar el intestino. Y ahorita me acuerdo de un niño que estoy viendo desde que comenzó la pandemia, un niño con una colitis ulcerativa y que llevamos dándole completamos ya 9 meses dándole probióticos, y la respuesta ha sido, obviamente hemos utilizado también otros medicamentos, pero la respuesta ha sido significativa para los cuadros diarreicos. Ese niño hacía diarreas, más de 10 diarreas todos los días, y con el uso de los probióticos hemos logrado ya que haga deposición de consistencia normal todos los días, una sola vez al día. Entonces es una de las herramientas terapéuticas en ese colon irritable o en esa patología gastrointestinal de tipo autoinmune. Ok, doctor, súper. Muchas gracias por contarnos ese testimonio, porque es importantísimo saber esos resultados. Yo sé que habrá muchas preguntas que al cuánto tiempo podemos encontrar unos resultados óptimos en un tratamiento con probióticos, ¿no? La respuesta depende del tipo de patología. Entonces, si por ejemplo son niños con alergias, la gran mayoría de las veces ellos responden rápido, y con 4 semanas de tratamiento, esos niños logran tener cuadros de mejoría, especialmente, por ejemplo, en las dermatitis atópicas, en los cuadros alérgicos respiratorios, pero en las pacientes que tengan una patología un poco más profunda, digamos, es más crónica, como lo que les contaba Luz Estela ahorita, la esclerosis múltiple, pacientes con depresión, pacientes de pronto con el autismo. Esos pacientes probablemente van a necesitar un tratamiento mucho más prolongado y los efectos no van a ser tan inmediatos. Probablemente unos 3 meses de tratamiento con el probiótico es cuando vamos a comenzar a tener un cambio significativo, probablemente en las conductas, en los efectos, en las tics,
en los movimientos repetitivos y estereotipados que pueden tener en un momento dado estos pacientes. Ok, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta por aquí de Marianita, así está aquí como en el nombre. Dice, ¿existe evidencia de la regulación de la microbiota en patologías específicas como la coreoacantocitosis en cuanto a mejoría sintomática? Bueno, es una forma de patología similar al Huntington. Hay que recordar que el Huntington pues, son enfermedades genéticas que tienen digamos, un curso progresivo neurodegenerativo en el cual no hay muchas intervenciones que mejoren, pero sí hay algunos estudios muy poquitos y algunas cosas donde se habla de la posible utilización de probióticos en Huntington específicamente, pero básicamente para reducir síntomas, porque digamos que la parte genética y la expresión de la enfermedad es difícil de parar. Ok, muchísimas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta del doctor Orlando Rodríguez. Dice, doctora, usted manifiesta que los probióticos sobre los antibióticos serían un tratamiento de la flora, pero el uso de antibióticos altera la flora. O sea, ¿cómo se puede como equilibrar pues esa parte? A ver, lo que sabemos es que, por ejemplo, ciertos microbios o ciertas bacterias pueden ser muy nocivas. Entonces, por ejemplo, el Clostridium difficile, que es lo que vimos que pasa en el autismo y que pasa en el Parkinson, donde el tratamiento por ejemplo, con vancomicina disminuyó los síntomas porque mejoró esa homeostasis. Debe existir un equilibrio entre los bacterias buenas y mis bacterias malas. Si predominan mis bacterias malas, pues puedo hacer manifestaciones de enfermedad. Entonces, como les decía, hay algunos estudios donde dicen que se utilizaría primero, por ejemplo, vancomicina o a un metronidazol para el tratamiento de Clostridium difficile y posteriormente continuar con el tratamiento con probióticos para tratar de hacer una simbiosis, o sea, que no haya disbiosis, sino haya una homeostasis entre mis bacterias buenas y mis bacterias malas y podamos tener mejoría de algunos de esos síntomas. No sé si tú quieres aportar algo más. No, realmente sí es lo que cuenta Luz Estela, es lo que hay en la literatura, realmente muestran que podría ser una fase inicial para disminuir la carga bacteriana, por ejemplo, en los niños con autismo, con el Clostridium difficile, pero definitivamente también se podría utilizar al tiempo con el antibiótico para disminuir esa carga bacteriana del Clostridium, utilizar el probiótico para obviamente recordar que los antibióticos barren tanto las bacterias buenas como las sanas. Y ahí creo que es la pregunta que dice el doctor Orlando, que si vamos a dar un antibiótico para matar el Clostridium, pero vamos a matar las buenas, pues entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces, en ese caso sería dar el antibiótico y los probióticos para ir repoblando, disminuir el riesgo de que esos pacientes tengan diarreas postantibióticas y obviamente mejorar las bacterias de una adecuada flora intestinal. Eso todavía está en estudio, no hay un consenso real de que se diga primero dar el antibiótico, después el probiótico o utilizarlos al tiempo. Es todavía un poco en una fase de estudio que están con estos niños del autismo. Perfecto, doctor. Muchas gracias y es muy claro definitivamente. Aquí la mayoría de los estudios lo que muestra es el uso solo de los probióticos, ¿no? Y como yo les mostraba, los estudios que se han hecho en autismo muestran básicamente uso de probióticos. Como les decía, hay algunas personas que están preconizando utilizar primero antibiótico y luego el probiótico o al tiempo los dos, con el fin de mantener equilibrio, ¿no? Así es, eso es lo más importante, el equilibrio. Acá hay una pregunta, doctores, de la doctora Paola Hoyos. Ella pregunta, después de tener un desbalance crónico en la pérdida de la microbiota, ¿es posible regenerarla o es solo de controlar los síntomas? No, se puede regenerar, pero no se les olvide que si la microflora intestinal, la microbiota está alterada, hay que encontrar cuál es el factor desencadenante
por la cual esa microbiota se alteró. El estilo de vida, el estrés, una patología asociada, las alergias. Hay que determinar entonces cuál es la causa, porque yo no le puedo dar solo probióticos y ya, con eso solo va a ser suficiente. Hay que determinar entonces cuál es el factor desencadenante por lo cual la microbiota se alteró y obviamente poder llegar a remediarlo. Entonces, sí se puede recuperar, sí se puede mejorar y es importante entender si son pacientes crónicos, pues también tengo que dar un tratamiento largo con la pues con flora para recuperar con probióticos para recuperar esa microbiota. Perfecto, muy bien. Por acá nos están felicitando, los están felicitando también a los doctores, nos están escuchando desde Nueva York, el doctor Eduardo Pájaro también está por acá escuchándonos. Muchas gracias, doctor. Dice que excelente. Bueno, por acá estamos aquí ya compartiendo nuestros... bueno, hay una preguntita más para pasar ya a hacer como nuestra entrega de los inicios de tratamiento, que yo sé que es lo que estamos esperando todos. Por acá hay una preguntita. ¿A un niño sano se le puede dar probióticos a nivel de prevención? Sí, sí, sí. Recordar que solamente el 7% de la población general del mundo se puede considerar sana. Si nosotros nos ponemos a mirar un paciente, un niño, probablemente debe tener algunas manifestaciones, o tiene rinorrea, está con mocos, o tiene alteraciones intestinales, o tiene alergias, pero realmente cuando vemos esos niños integralmente no encontramos realmente el niño que esté totalmente sano. Probablemente hay algunas deficiencias de algunas cositas en la piel, gastrointestinal, bueno, en fin, que es lo que realmente nos va a permitir utilizar los probióticos para poder llegar a recuperar esos niños. Muchos de los niños que yo veo en la consulta tienen reflujo gastroesofágico o tienen cólico del lactante o tienen manifestaciones alérgicas en diferentes sistemas, en la piel, gastrointestinal, a nivel respiratorio. Esos niños se pueden beneficiar y solamente también los niños sanos, pues también les podemos ayudar. No se les olvide que los probióticos son moduladores de la respuesta inmunológica a nivel de la respuesta innata, local, a nivel gastrointestinal. Entonces también pueden servir como un mecanismo propio de ayudar a estos pacientes a recuperar entonces la respuesta inmunológica de las defensas a nivel local, de la vía respiratoria y de la vía gastrointestinal. Ok, perfecto, doctores. Muchísimas gracias. Creo que han sido respondidas todas las inquietudes que teníamos. Y pues bueno, pasamos aquí un momento a hablar un poco de los probióticos, de nuestros sistemas de probiótico avanzado que manejamos para Colombia del laboratorio Yarrow Fórmulas. Para esto les voy a presentar a Carlos Eduardo Moscoso. Él ya está por acá listo, nos va a contar un poquito acerca de nuestros dos productos que están hoy aquí para ser entregados a algunas de las personas que están acompañándonos. Y bueno, esperamos aquí cómo vamos a llevar a cabo. Entonces, Carlos. Hola. Hola, muy buenas noches. Gracias, María Victoria, doctor Carlos Arturo y doctora Luz Estela, muchísimas gracias por compartir toda esta información tan importante con este grupo de médicos que pues para todos es siempre un placer escuchar todos estos estudios y todo este respaldo que ustedes siempre quieren compartir con nosotros. Esta información es muy importante. Bueno, quiero aprovechar para comentarles y para recordarles que para Formulabs siempre es un placer compartir y traer y poner a disposición tanto de ustedes como de sus pacientes los mejores tratamientos y las mejores alternativas. Hablamos muchísimo hoy de los probióticos. Y doctor Carlos Arturo, ¿qué tan importante es suministrar un tratamiento de un probiótico, pero sabiendo exactamente la procedencia de esta cepa, ¿no? De dónde proviene, qué es lo más importante y también el respaldo científico que buscamos nosotros. Como Formulabs, para recordarles, somos representantes de Yarrow Fórmulas, laboratorio que lleva más de 45 años en el mercado desarrollando probióticos para diferentes edades y encontramos para los niños
encontramos un probiótico que es el Yarrodophilus infant, que viene en gotas y que hace parte pues de los tratamientos de los doctores que pues hoy en día nos están compartiendo esta información. Entonces, ¿qué tan importante es esa procedencia de las cepas, doctores? Y la calidad como tal. Creo que no escuchamos esta... Bueno, yo creo Listo, que... ahí está bien. Nos habían bloqueado, nos habían bloqueado. Como es la gran mayoría pues cuando prescribimos un medicamento o alguna sustancia que tenga algún efecto farmacológico y beneficioso para los pacientes, pues siempre queremos que sea de buena calidad, que tenga una buena procedencia, que el laboratorio tenga buenas prácticas de manejo y de éticas, y creo que eso es lo que ha hecho Yarrow durante todo este tiempo con sus trabajos. Entonces, pues creo que es una buena opción de usarlo. Y con mis pacientes, sobre todo los lactantes, les ha ido muy bien. Y es una fórmula muy práctica, ¿no? Que viene en gotas, precisamente para los lactantes, para que se puede, tanto en la fórmula que estén tomando o directamente las personas, las mamitas que están amamantando, pues en el pezón también pueden poner estas goticas y automáticamente el bebé está recibiendo esa carga de probióticos de la más alta calidad. Y también, pues, Yarrow Fórmulas también se ha preocupado por desarrollar y tener en el mercado probióticos para adultos que vienen en cápsulas, viene en presentación blister y tiene las siglas de EPS, pues que es importante que lo tengamos muy en cuenta, que no es entidad promotora de salud, sino que es el Enhanced Probiotic System, que es un sistema de probiótico avanzado. ¿Por qué decimos que es un sistema de probiótico avanzado? Porque sencillamente el encapsulado tiene un recubrimiento entérico, que es una tecnología desarrollada, el cual garantiza que la colonización de estas cepas va a llegar directamente al intestino donde debe ser. Entonces, nuestro mayor interés es, vuelvo y repito, poner a disposición tanto del paciente como el mismo profesional de la salud lo mejor en el tratamiento de probióticos. Entonces, pues vuelvo y repito, para mí es un placer este espacio tan importante compartirlo. Y bueno, pues María Victoria, creo que tenemos unos obsequios. Tenemos, ¿quieren ver el Yarrodophilus infant? Si quieren vamos a destaparlo para que vean cómo viene la presentación. Entonces, bueno, viene presentación en gotas. Esta es una dosis que se destapa y sencillamente se aplica o se disuelve en la fórmula y lo podemos encontrar en las principales farmacias a nivel nacional, Yarrodophilus infant. Y con el respaldo de Yarrow Fórmulas, como les digo, pues este laboratorio lleva más de 40 años en el mercado desarrollando estas fórmulas especiales. Entonces, bueno, creo que tenemos unos obsequios para los participantes. Voy a apagar aquí mi micrófono un segundo. Ya, ahora sí. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una entrega. Tenemos 5 productos para la entrega de las personas que estuvieron hoy con nosotros. Entonces, bueno, no sé si el doctor me colabore con unos números y de acuerdo a al número en que hayan quedado esas personas en la inscripción, pues van a ser los que van a llevarse su inicio de tratamiento. Es que estos micrófonos molestan. ¿Ya? Sí, ya. Listo. Entonces, el número 16. El 16, aquí tengo a Miguel Ángel Salcedo. Es un doctor en Bogotá. ¿Miguel Ángel Salcedo se encuentra? Pues está registrado en las personas que están. Entonces, el doctor Miguel Ángel Salcedo se lleva su primer sistema de probióticos avanzado. Dime otro número, o la doctora, un número. 22. El 22. Por acá. María Antonia Silva.
María Antonia Silva, entonces para que Laura. esté muy pendiente, por favor. Otro número, doctor, por favor. Vamos a el 70. Uy. 70. Por acá. Eliud Espinosa. Eliud Espinosa. Bueno, no veo por ahí ninguno que se esté como pronunciando, pero sí, ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, doctora, otro número, por favor. 58. 58. Por acá. Norberto Salamanca. ¡No, bravo! Muy bien, súper, muy bien, Norbert. Amigo, es amigo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y el último? El último, el número 17. 17. Uy, están pegaditos. Yo por acá tengo. Ricardo España. Muy bien. Doctor Ricardo, felicitaciones. Bueno, ya nos pondremos entonces en contacto porque ustedes todos se registraron en nuestra base y mañana les haremos envío a las personas que estén fuera de Bogotá de sus tratamientos. Perfecto. Bueno, pues entonces en este momento damos por terminada nuestra charla. Ahí en el chat quedaron los datos de Formulabs. Allí pueden también adquirir sus productos. Muchísimas gracias a todos. Dentro de 8 días vamos a estar también en el taller para papás y mamás. Los que ustedes, los bienvenidos, los doctores que también quieran participar. Vamos a estar hablando también de emociones, intestino y emociones. Entonces ahí los vamos a esperar. A todas las familias que quieran participar, vamos a estar de hoy en 8 haciendo un taller práctico muy bonito para todos ustedes también. Hola, Laurita. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Sí, Soto, ¿cómo está de grande? ¿Desde dónde se conecta? De Medellín, creo. De Medellín. Ah, qué bien, bienvenida. Bueno, muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, María Muchas Victoria. gracias por la invitación. Y A gracias a todos los ustedes. participantes, muy, muy amables. A Chao. ustedes por toda la información tan valiosa. Gracias. Gracias y feliz noche para todos. Chao, Luquitas, adiós. Chao. Gracias, Mauricio, por conectarte. Chévere. Es importantísimo la participación de todo el equipo de Formulabs aquí con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectan.